¿Han pensado cuánto tiempo del día permanecen sentados o acostados? ¿En sus casas? ¿En el trabajo? ¿En el traslado? ¿En los tiempos libres? ¿Podrían darse unos minutos para hacer este cálculo? La vida actual, con sus modalidades de trabajo, determina que gran parte del tiempo permanezcamos sentados. Eso es un estado del cuerpo y la mente que es característico de la vida sedentaria. La vida sedentaria es cada vez más habitual. El tiempo destinado a mover el cuerpo mediante ejercicios simples o actividades más complejas y exigentes como el deporte de competición son poco frecuentes. Pese a que en general tenemos una idea de que es saludable hacer ejercicio físico, no siempre sabemos en detalle qué beneficios tiene eso en lo corporal y mental. Tampoco sabemos qué estrategia podemos utilizar para tener una vida más activa, aunque nos gustara. En este podcast vamos a reflexionar sobre nuestra actividad física, qué males y perjuicios podría traernos una vida sedentaria y los beneficios de tener algún tipo de actividad física. También conversaremos sobre qué podemos hacer para empezar o mantener una vida cotidiana que incluya el ejercicio. En el capítulo de hoy me acompañan Gonzalo Rojas. Él es odontólogo y psicólogo de la Universidad de Chile, es profesor de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile e instructor de Chikun. Muy bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Además, me acompaña Andrea Herrera, ella es psicóloga, ya nos ha acompañado en capítulos anteriores, ella es máster en Psicología de la Salud, también es profesora de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y es practicante de Pilates hace más de 10 años y siempre se ha movido por aquí y por allá. Bienvenida, Andrea. Gracias, Pemo. Soy Begoña Ruiz y esto es Hábitos Saludables para Todos, un podcast para la comunidad. Bienvenidos a Hábitos Saludables para Todos, un podcast para la comunidad, donde exploramos juntos el camino hacia el bienestar y descubrimos prácticas saludables que pueden hacer una gran diferencia en nuestras vidas. Bueno, quiero comenzar esta conversación preguntándoles qué entendemos por sedentarismo o inactividad física. Bueno, es una muy buena pregunta porque generalmente se habla de la vida sedentaria y a veces se confunde con el término de inactividad física. De hecho, y vamos a hablar quizás de eso más adelante dentro de las metas sanitarias que tiene el Estado de Chile a través del Ministerio de Salud, se habla de inactividad física más que de sedentarismo. La diferencia básicamente es que el sedentarismo es lo que dijiste tú, Begoña, al principio, que es pasar sentado todo el día. Ujú. Ya si, por ejemplo, ahora nosotros estamos sentados, no estamos Claro. de pie, no estamos moviendo, ¿no es Ujú. cierto? Y si pensamos en los trabajos, en la oficina, se está sentado toda la mañana, mucha gente se viene en auto, sentado, en el metro, sentado, después llega a la casa, prende el televisor, se pone a ver ahí en Netflix, sentado nuevamente, entonces, y después se va a la cama acostado. Entonces, sedentarismo tiene que ver con eso, con básicamente una definición bien operativa, pasar sentado gran parte del día y uno debería pensar, en realidad, cuánta parte, qué porcentaje del día está sentado. Y por otro, la inactividad física es no ajustarse a las, podríamos decir, pautas o recomendaciones que existen respecto a lo que es el ejercicio físico, que en general se mide por minutos de algún tipo de actividad física por semana. Ujú. Entonces son Perfecto. cosas distintas, digamos, una es tiene que ver con el hecho de estar sentado y el otro es cuánto adhiero a las pautas de recomendación de ejercicio físico. Y con respecto a esas pautas, ¿nos podrías comentar un poco si son nacionales? ¿Hay algo que la Organización Mundial de la Salud pueda decirnos al respecto? ¿Quién dicta estas directrices? Bueno, sí, la Organización Mundial de la Salud dicta bastante directrices al respecto y hay una especie de consenso en los tipos de actividad y minutos que se consumen eso como para decir que efectivamente estoy teniendo algún tipo de actividad física, Ujú. ¿ya? En general va a depender si la actividad es vigorosa o moderada, Ya. ¿ya? Y eso va vinculado con la gente que hace deporte o la gente que hace un ejercicio para mantenerse bien, ¿ya? Pero en general... la recomendación va entre 75 minutos y 150 minutos a la semana, ¿ya? Perfecto. Si uno dividiera eso y quisiera hacer la misma cantidad de ejercicio todos los días al mismo tiempo, da 21 minutos más o menos. Ya. Que yo hice algún ejercicio Eso de eh, lunes a de domingo, lunes a domingo, sí. 21 minutos, Sí, ya. 21 minutos para considerar que sí estoy teniendo algún tipo.
de actividad física. Pero eso consideraría, por ejemplo, el caminar 20 minutos en el trayecto del trabajo, ¿se consideraría o ahí hay una diferencia con práctica deportiva y... Hay diferencias, ¿ya? Porque en general cualquier tipo de actividad física eh, mm, no estructurada, podríamos entenderlo como es hacer actividad física, ¿ya? Pero cuando existe una estructura, como por ejemplo, bueno, acá acaba de comentar que quien me acompaña acá, Andrea Herrera, hace pilates, Claro, ¿cierto? Me imagino eso, Andrea, que tiene una estructura, la Sí, clase de pilates. sí. ¿Cómo es esa estructura? Parte como con una respiración, ¿a eso te refieres? ¿Sí? Sí, parte con una respiración y hay como una serie de piernas que le llaman, pie barra. Y después se agregan otras cosas, pero siempre se trabaja todo el cuerpo, la musculatura de todo el cuerpo. Piernas, después como el abdomen o el core, y ahí brazos o espalda. eh, ¿Y cuánto tiempo toma eso? Dura 50 minutos. 50 minutos. Y en ese ejercicio tú se te acelera el ritmo cardíaco, sudas un poco, o Sí, no mucho, la ya, verdad. Igual depende del ejercicio del día, en el fondo, o también de la carga que uno le ponga, porque los resortes tienen una resistencia, entonces también tú puedes ir aumentándole la resistencia y eso hace que tu trabajo sea intenso. más intenso. Entonces, en general, yo trato de que sea intenso, entonces a veces sí se me acelera el corazón, pero nunca es mucho, porque no es muy cardiovascular ujú, Ya. la actividad. Bueno, pero eso que comenta Andrea sería un ejercicio moderado. claro. Sí, Ya, es decir, aumenta un poco la frecuencia cardíaca. No se da cuenta, obviamente, porque eso, como dices tú, en el ejercicio más anaeróbico, Ujú. más intenso. Pero claro, es decir, si ya hay un movimiento de las articulaciones, significa que es moderado y eso implica que hay un consumo energético mayor que el de reposo. Perfecto. Entonces, eso que hace Andrea, 50 minutos me sí, dijiste, no, sí es moderado, yo creo. moderado. Sí. Claro, si lo hiciera 3 veces a la semana, con eso ya está en el rango recomendado por la Organización Mm. Mundial de la Salud. Perfecto. Ahora sí, intenso, como por ejemplo en la natación, ya, o los que se preparan para triatlón, claro, ahí ya con 75 minutos a la semana es suficiente para considerar que están en actividad física. Claro. Ahora, si lo comparamos con el chikun, ¿ahí qué tipo de ejercicio sería ese? ¿O Ese es moderado, moderado también? moderado, bien moderado, Ya. porque básicamente es un ejercicio que tiene que ver con mover la articulación y la musculatura y tendones, Ujú. eh, y que su fin es más bien de mantener un estado de salud físico y mental. Ya no es un deporte, Ok. ya es una actividad física de sanación, eh, pero eso, claro, implicaría hacer 20 minutos diarios, al menos para decir que estoy haciendo actividad física. Perfecto. Ahora, si les pregunto un poquito de, no sé, los números, como para tratar de describir un poco la población chilena, ¿cuán sedentarios somos los chilenos? Porque se habla de que somos bastante sedentarios o nos hemos ido puesto cada vez más sedentarios, dado la vida Sí, y bueno, actual. los tipos de trabajo también, porque hoy día el trabajo de oficina es muy dominante en las actividades laborales que se desarrollan. Entonces, claro, es distinto estar transportando muebles Claro. o estar sentado delante de un computador. Ujú, Pero el sedentarismo a mí me sorprendió cuando veo las cifras porque está en la encuesta nacional de salud ujú. y ahí señalan que sobre el 80% de la población chilena es sedentaria, va a depender de sexo, porque también hay hombres y mujeres, y va a depender del estrato etario, Ujú. pero se mueve entre 82, por lo que recuerdo, y 89-90% del grupo poblacional sedentario. Definió eso, que pasa en gran parte del día sentado. ¿Y cómo hemos visto que el Estado se ha hecho un poco responsable o qué medidas se han tomado para tratar de paliar un poco esta situación y ir mejorando esta situación? Bueno, como y seguramente vamos a hablar de eso en un momento más, de los beneficios y perjuicios, Mm, digamos, que a beneficio de la actividad física y perjuicio de la inactividad está muy relacionado a las enfermedades crónicas, exacto. ¿ya? Por lo cual la OMS y también las metas sanitarias en Chile lo han propuesto como una meta al año 2030, y uno de los ejes es actividad física, Ujú. ¿ya? Y Es que esto es una pandemia global, sí, digamos, o sea, sí, todos los sí. países o sea, en vías de desarrollo están teniendo este tipo también de problemas con el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles.
Sí, pues hay mucha relación con, bueno, con la hipertensión, en general diabetes, enfermedades cardiovasculares en general, y también con los trastornos del ánimo. Ahí a lo mejor Andrea puede saber más del tema de salud mental. No sé qué sabes tú, Andrea. Sí, pero antes de pasar a ese punto, pensando como en las acciones que se han hecho, yo creo que igual el Estado ha hecho cosas. Por ejemplo, esto de la ciclo recreo vía que se hace los domingos, donde varias comunas cierran sus calles para que la gente haga deporte. Y si uno va a los municipios, yo creo que igual cada municipio también cuenta como con algún gimnasio, alguna oferta de deporte en las plazas, por ejemplo, los fines de semana. O sea, yo creo que igual algo hay. La incorporación de estos adminículos como para poder hacer deporte en las plazas Ah, eso es como de la última década, diría yo. sí, Y ahora hay, porque esto que es como, no es halterofilia, ¿cómo se llama? La calistenia, que está muy de Claro. moda, y uno ya ha visto en las plazas estas barras de calistenia, Mm, que antes no existían. claro. Así que yo creo que igual algo, igual a mí no me deja de sorprender, porque creo que, que solo el 10% de los chilenos se mueva es extremadamente poco. Mm, súper. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema, Gonzalo, de no movernos? O sea, de tener vidas tan sedentarias que para nuestra salud general y mental. ¿Qué problemas podemos tener? bueno, como lo comentaba recién, en general está muy vinculado al tema cardiovascular, metabólico, de la diabetes, como lo comentaba, pero también las mismas enfermedades osteoarticulares. Ya, es decir, una persona que tiene una enfermedad osteoarticular es conveniente que se mueva, no que esté quieto, porque esa enfermedad se va a ir progresando más rápido en la medida que está quieta. Pensemos en una persona que tiene una artrosis o artritis reumatoide, no conviene que esa persona esté sentada Ujú. o que esté acostada, el deterioro va a ser progresivo. Por eso, en el ámbito físico, podríamos decir que no hay un perjuicio de hacer algún tipo de actividad física. Y, no sé, Andrea, Al revés, puros beneficios al final. sí, puros beneficios. Y en términos de salud mental también tengo entendido que está bien descrito eso. Sí, no, salud mental es absolutos puros beneficios. Ujú. Partiendo por un buen dormir, en el fondo el sueño, o sea, perdón, el ejercicio mejora tu sueño, la calidad de tu sueño, un sueño más profundo, y ya teniendo un buen sueño es como la base para una salud mental sana, en el fondo. Entonces, funciona como antidepresivo y de hecho está descrito que hay ciertos estilos de vida que uno puede tener que funcionan como antidepresivos, como el dormir bien, el ejercicio, la dieta mediterránea, que si uno tuviera todas esas cosas, tú podrías prescindir de tomar antidepresivos cuando estaba hablando de una depresión leve a moderada, ¿sí? Mejora la calidad del sueño, mejora el ánimo. Hay una mayor secreción de endorfina, ¿cierto? Y serotonina. Entonces, Claro, todas esas cosas que en el fondo van haciendo sus beneficios ahí en... se regula también el tema de la ansiedad, también te ayuda para regular la ansiedad, por lo tanto, te ayuda en tu alimentación. También se ha visto que tú puedes controlar mejor tu peso cuando realizas ejercicio. Ujú. Al final, puras cosas Sí, buenas. no, Sí, puros puras cosas buenas. beneficios. Sí. Ahora, si pensamos cuáles serían las razones más comunes que inducen a las personas, a las personas de Chile, a nuestros estudiantes, a nosotros mismos, al sedentarismo. ¿Cuáles creen que son las principales razones hoy en día? Bueno, hay algunos estudios que muestran, por ejemplo, que disponer, mira, es rara la relación, pero disponer, por ejemplo, de Netflix o el estudio más antiguo que hablaba de tener DVD. Ya, pero si hoy día, Ahí se te cayó el carnet. sí, si habláramos de que es Netflix o cualquiera de esas plataformas, Disney, la gente hace menos ejercicio, Mm, ¿ya? Tener auto. claro. También. Hay factores ambientales que predisponen, y claro, otros, y eso Y la pensamos, gente. son avances que en el fondo ya, o sea, obviamente son necesarios y han sido muy importantes en la historia de la humanidad, pero que ya no los podemos frenar, pero que también ahora tienen es como un arma de doble filo. Sí. Ahora les voy a invitar a una breve pausa para seguir en el segundo bloque. Estás escuchando Hábitos Saludables para Todos, un podcast para la comunidad, donde hablamos de bienestar y de prácticas saludables.
¿Quieres saber más de este podcast? Puedes seguirnos en Instagram, podcast.hst. Ahí puedes encontrar tareas para mejorar tus prácticas saludables o escuchar capítulos ya emitidos. También puedes ingresar a nuestra página web www.odontologia.uchile.cl/hst y encontrarás distintos materiales y recursos para mejorar tus hábitos. Bienvenidos al segundo bloque. Se me quedó algo en el tintero, Gonzalo, con respecto a cuáles son las razones más comunes que inducen el sedentarismo. No sé si podrías comentar algo al respecto, no sé, pienso en obesidad, enfermedades. ¿También son algunos aspectos importantes que hacen que nosotros nos movamos poco? Sí, por supuesto, la obesidad está relacionada tanto con el sedentarismo como con la inactividad física. Ya, bueno, y ahí se cruza con este tema también de la alimentación, ¿ya? Eh, y las enfermedades muchas veces llevan a pensar a las personas que no deben hacer actividad física. Vamos a hablar de eso después, yo creo, claro, si una persona tiene un problema cardiovascular, no puede llegar y salir a trotar 10 kilómetros. Claro. Ya, es decir, hay que tener cierto cuidado. Pero hay otros factores a ver, factores que se asocian, no sé de qué forma, pero las mujeres hacen menos actividad física que los hombres. Ujú. Los estratos socioeconómicos bajos hacen menos actividad física que los estratos socioeconómicos altos. La edad, es decir, las personas sobre los 65 años tienen menos actividad Ujú. física que los menos de 65. Entonces hay varios factores asociados más allá de esos que comenté recién, de tener ciertos aparatos que distraen. Tener notebook, por ejemplo, también. Claro. Hay una relación entre tener notebook y menos actividad Y física. bueno, Y el celular, el también, celular, El celular. las redes sociales, todo el lo que tiempo. comemos, cómo lo cocinamos, cómo lo preparamos, que también lo conversamos en otros capítulos anteriores. Es todo tan instantáneo, a la rápida, y así dejamos de comer cosas más saludables también. Ahora, ¿quiénes pueden desarrollar actividad física? Porque ¿será que todos podemos? O sea, ¿es cosa de simplemente empezar? ¿O hay personas que en realidad no pueden hacer ejercicio físico? ¿Cuál es la visión de ustedes? No, yo creo que todos podemos. En el fondo va a depender del tipo de ejercicio. Quizás no todos podemos correr, hacer maratón, O pero hacer ejercicio fuerte o moderado, sino claro, que... pero en el fondo ya salir a caminar es un excelente ejercicio y es el ejercicio que más se prescribe Ujú. porque tiene múltiples beneficios, es gratis, todos lo podemos hacer y no necesitas más que eso, Claro, salir a caminar. el tiempo, digamos. Claro, ¿Cierto? el tiempo. El El tiempo. tiempo, Bueno, ese es otro tema que no lo abordamos por claro. factor asociado, no está en los estudios, en lo que yo he revisado no está, pero efectivamente la disponibilidad de tiempo también es otro elemento que vivimos cotidianamente todos. Pero en rigor todo el mundo puede hacer algún tipo de actividad física. De hecho, en la disciplina que practico yo, todo el Qigong, de hecho se puede hacer incluso acostado. Personas, por ejemplo, están enfermas, pueden Porque, hacer algunos tipos de actividad física en cama. porque implica mucho de respiración esto, De ¿cierto? respiración, movimiento de articulación. Entonces, incluso aunque tú estés en la cama, puedes mover la articulación de los hombros, las manos, los codos, los tobillos, las rodillas. Entonces, incluso en una condición de que uno, no sé, pues, está enfermo en cama, puede hacerlo. Ustedes no sé si se han fijado que en los aviones también de repente hay algunas recomendaciones Claro, de mover piernas, bueno, que tiene que ver ahí con la retención de con la líquidos retención de líquidos, sí. con los riesgos de trombosis. Exacto, sí. Sí, pero incluso en un avión, que los espacios entre asientos son cada vez más estrechos, Claro, así todo está es recomendable hacer posible, algún. sí. Por lo tanto, todo el mundo podría hacer, y claro, es decir, hay un tema de meta, es decir, ojalá se llegue a los 150 minutos semanales, Ujú. pero eso no se pasa de 0 a ciento Claro. cincuenta minutos, entonces Claro, hay y que ir ahí va aumentando. mi próxima pregunta, y que ustedes lo comenten también desde el punto de vista de practicantes de una actividad física, ¿cierto? El Qigong, el Pilates, pero también como psicólogos, es si nosotros queremos cambiar nuestra rutina de actividad física, ¿cómo deberíamos partir? ¿O qué nos recomiendan? ¿Cómo lo hicieron ustedes? ¿Cómo lo hacen ustedes cuando están desanimados o de repente medio deprimidos?
y creen que tienen que volver a retomar un poco esto como para poder darle más equilibrio, vida balanceada, etcétera. Luego, pero tú dices cuando alguien quiere cambiar su rutina de ejercicio o comenzar con una rutina. Ambas. Ambas, ya. Podríamos ver, no sé cuál es la más fácil de contestar. Yo creo que una cosa importante es elegir algo que a uno le guste hacer. Ujú, Sí, muchas veces la gente paga el gimnasio el año completo ujú. y es algo que nunca lo ha encontrado entretenido y un poco se obligan, pero finalmente no resulta. Entonces, ojalá buscar algo que uno lo encuentre entretenido, que a uno lo motive. Se dice también que si uno busca hacer ejercicio en grupo, también funciona mejor, Ya. porque en el fondo uno empieza a adherir más por ver a los amigos, o porque hay un grupo entretenido, o porque hay una presión, oye, pero vas a ir, te espero allá, entonces uno ya se compromete quizás no solo con uno, sino que también hay un compromiso como con el grupo. Ujú. Entonces podría ser una buena forma de partir a hacer algo en grupo. Como motivaciones secundarias. Claro, ¿cierto? Y lo otro que yo a veces, por ejemplo, hablo con mis pacientes de que a veces uno sí tiene que obligarse a ir. Ujú, En el fondo, no sé, quizá a Gonzalo también le ha pasado, yo llevo 10 o 20 años haciendo ejercicio, me he movido toda mi vida ujú. y hay veces en que no tengo ganas de ir, sí, eso es normal. Claro. Pero cuando me pasa eso, yo me obligo a ir, pensando en cómo, trato de pensar en cómo me siento después Después, de ir. claro. Y siempre digo, si yo no voy, me voy a arrepentir. Ajá, Después uno se arrepiente de no haber claro. ido. En cambio, si tú te obligas, estando allá, ya se te pasa el arrepentimiento, en el fondo. Así que yo creo que sí hay que obligarse a ir. Ujú, Yo comparto con Andrea el hecho de que no es fácil claro. partir a hacer ejercicio. A veces uno llega a la casa y lo que tiene ganas es de tirarse al sofá del living y prender la pantalla, Claro. o tirarse en la cama nomás y dormir una siesta. Pero esa es la tentación, pero si uno piensa en cómo se va a sentir después, Ujú, ¿ya? Porque yo siempre pienso y digo, ya voy a hacer ejercicio y sé que después en la ducha, cuando esté en la ducha, me voy a sentir pero claro. muy agradable y relajado. Y pensar en eso me motiva. Motiva, claro. Y lo otro que me hago de repente trampas también, porque por ejemplo, otra disciplina que hago yo, también parecía al Qigong, que el Kung Fu, es una aplicación por la que tomamos las clases. Ujú. Entonces yo no tengo flojera, no quiero ir, pero aprieto la aplicación y pago la clase en el fondo. Entonces ya sé, No ya voy a sé perder plata. que no voy a perder no sé, por Claro. las 10.000 pesos que me cuesta esa clase. O digo, ya, bueno, es decir, lo mismo, es decir, me voy a sentir bien después que haga esto, pero creo que Pero tú dices eso porque en el fondo tú has tenido la experiencia y conoces cómo te sientes, ¿cierto? Después de hacer el deporte o de actividad física o de ir a caminar. Pero ¿qué le podrías decir a las personas que, no sé, quizás nunca lo han experimentado antes o creen que quieren empezar pero no saben cómo y no tienen como esa retroalimentación positiva? ¿Cómo los podrías como motivar? Bueno, yo creo que pensando en los beneficios que tiene el ejercicio, Ujú, ya, sí, ya está muy documentado de que si queremos tener una vida más larga y más saludable, el ejercicio va a contribuir en eso. Ya si lo miro desde ese punto de vista, si pienso en mi vida hacia futuro, 5, 10 años más, 20 años más, digo que para la vejez no te puedes empezar a preparar a los 60 años. claro, Ya para la vejez te tienes que empezar a preparar a los 20. claro. ¿Ya? Entonces, uno cómo se proyecta en la vida, qué metas tiene. En ese sentido, todas esas metas son más factibles en la medida de que yo, desde el punto de vista físico y mental, incluso espiritual, Ujú. esté en mejores condiciones para cumplir esas metas. Ya uno siempre tiene un plan de vida. Mm, Ya dice, a tal edad voy a hacer tal cosa, voy a hacer esta otra, entonces uno tiene que decir, bueno, esto contribuye en ese sentido. Ya estoy hablando en términos, pero muy, muy general. claro, Ya sé que nadie ha experimentado los ejercicios y el otro ir experimentando, como decía Andrea, con ejercicios bien acotados, cosas que me gustan, e ir experimentando. Sí, acá mucho es experimentar probar, las sensaciones. probar y ver cómo se siente el cuerpo y la mente, ¿cierto? Que van a ser puras cosas buenas. Ahora, tú nos traes un desafío, Gonzalo, ¿cierto? Sí, Una pequeña siempre. tarea, siempre. Explícanos la tarea. Bueno, es una invitación. Ya lo va a cambiar el nombre de tarea de invitación y es a que experimenten justamente. Ujú, Ya experimenten haciendo un ejercicio, piensen algo que les guste.
Hay una actividad que a todo el mundo le gusta y sin embargo nadie la piensa como un ejercicio a realizar, que es bailar, Me ¿ya? encanta, yo siempre digo que es deporte. Sí, bailar Sí, tiene bastantes beneficios porque no solamente hay una actividad del cuerpo, sino que también mental y que te induce una sensación de alegría. Ya nadie baila triste. claro. Bueno, no sé, pero yo creo que todo el mundo baila contento. Sí, es Lo que verdad. bailen, lo bailan contento. Es verdad. Entonces, a la vez, tu expresión facial va cambiando. Entonces, tú pones la música que quieras. Ya, es decir, si a alguien le gusta la salsa, pondrá salsa, otro, no sé, pues, el metal. Oye, pues ahí están empezando a salir estudios sobre la danza, sobre ir a tomar clases ¿Ya? y también reportan cosas muy positivas, no solo por el ejercicio físico, sino que, por ejemplo, la memoria, porque tú tienes que Ah, sí, pues, aprender de hay tus pasos. rutinas, hay Claro. rutinas. Ujú. Y la coordinación, en el fondo, es muy beneficioso en distintos planos y se está recomendando mucho. Súper. Sí. Bueno, una invitación es que busquen una música que les agrada, 20 minutos bailando Mm. todos los días en algún momento. Es una posibilidad, es una de las más motivantes, pero también está, como comentaba Andrea, salir a caminar, ya pasear en bicicleta, también es una buena actividad. Otra, para quien tenga niños chicos, jugar Ujú. activamente, intensamente con niños. Es decir, Claro. esos 20 minutos jugando con niños. A la pinta, a la escondida. Eso, ¿qué? Un juego de ese tipo, no el PlayStation, No, ¿ya? claro. Pero jugar así como le gusta jugar a los niños de 3 5 años, que La moviéndose, pista, sí, bueno, sí, tiene que pues, correr. a la escondida, no sé, una serie. Eso está descrito que tiene beneficios, ya porque si tú juegas con niños, también hay un regocijo en eso y la pasas bien, entonces ahí se mezcla el movimiento En términos de corporal, actividad pero también física, claro. con lo mental. Entonces, la invitación es eso, que hagan alguna de esas por 20 minutos todos los días. Si quieren, no 20 minutos, 10 minutos, pero que experimenten. Ya a Con nuestros algo. auditores y lo conversaremos el otro lunes. Perfecto. Entonces quedó este desafío planteado. Les agradezco mucho a los dos por haber conversado este tema con nosotros. Esto es Hábitos Saludables para Todos, un podcast para la comunidad. Y en el próximo capítulo, Revisaremos y conversaremos sobre la motivación en el ejercicio y lo haremos con un ejemplo de la práctica del Qigong, que es una disciplina oriental centrada en la armonía de la mente y el cuerpo, y esto todo ligado a la actividad física. ¿te gustó este capítulo? Compártelo, difúndelo. Síguenos en redes sociales en podcast.hst. También puedes ingresar a nuestra página web www.odontologia.chile.cl/hst y encontrarás distintos materiales y recursos para mejorar tus hábitos y prácticas saludables.